Harry Houdini y Pablo Escobar, dos figuras que marcaron la historia con su ingenio y audacia. Uno, el maestro del escapismo, el otro, el capo que se convirtió en leyenda. Pero, ¿qué sucede cuando combinamos lo mejor de ambos? Joaquín "El Chapo" Guzmán, un nombre que redefine el concepto de fuga, llevó sus escapadas a un nivel que humilló a sistemas de seguridad de máxima seguridad y dejó al mundo sin palabras. Hoy exploraremos las historias más impactantes de cómo el Chapo burló prisiones consideradas impenetrables y sobrevivió a enemigos que no daban tregua. Quédate hasta el final, porque descubrirás maniobras que desafían la lógica y revelan al verdadero maestro del escape moderno. Hagamos un viaje al pasado, al año 1993. En ese entonces, Joaquín Guzmán no era la figura que dominaría titulares en todo el mundo. Su rostro era desconocido incluso en México, donde apenas comenzaba a consolidarse como líder del cártel de Sinaloa. Su guerra con los hermanos Arellano Félix, los despiadados jefes del cártel de Tijuana, ya llevaba varios años causando estragos. Este conflicto no era una lucha de caballeros del crimen, era una batalla sin reglas, donde ni las familias ni los inocentes estaban a salvo. Todo cambió cuando un enfrentamiento que buscaba acabar con Guzmán terminó en tragedia nacional. Un grupo de sicarios, creyendo haber localizado su coche, abrió fuego sin piedad. Pero en lugar de El Chapo, el blanco resultó ser un cardenal católico que viajaba en un Mercury Grand Marquis. La muerte del religioso estremeció al país y puso a Guzmán en la mira de las autoridades. El incidente desató un frenesí de teorías. Algunos lo culparon directamente, sugiriendo que el asesinato fue un mensaje para silenciar al clérigo, un crítico vocal del narcotráfico. Otros creen que fue un error catastrófico, pero una cosa es segura. Ese día, Guzmán tuvo que improvisar una de sus fugas más memorables. ¿Cómo lo logró? Atento, porque te lo cuento todo ahora mismo. Analizando la estancia de El Chapo en Puente Grande, se podría concluir que no suena tan mal. Su tiempo allí, 6 años en total, podría haber sido, en realidad, lo más provechoso de su carrera criminal. Es curioso cómo la prisión, en lugar de ser un castigo, se convirtió en un centro de operaciones para un hombre como Guzmán. Claro, sabemos que figuras como él o Escobar, con toda su riqueza, encuentran formas de manipular cualquier sistema. En el caso de Escobar, él compró literalmente su cárcel, mientras que Guzmán prefirió otra táctica. Se ganó a todos, o casi todos, dentro de Puente Grande. El Chapo, a pesar de estar tras las rejas, era reconocido por las autoridades internacionales como uno de los criminales más poderosos del planeta. No estaba allí como un prisionero común. Era el rey de la cárcel. Dirigía su imperio desde dentro utilizando su arma secreta: sobornos. Cada miembro del personal penitenciario tenía un precio, y el Chapo no dudaba en pagarlo. Casas, dinero, regalos, todo lo que quisiera estaba a su alcance. La prisión, en lugar de ser un lugar de reclusión, se convirtió en su centro de operaciones. Lo más intrigante es que, a pesar de estar preso, Guzmán tenía lo que muchos en libertad nunca tendrían: seguridad. Nadie lo amenazaba ni lo acechaba, no tenía que huir de un lugar a otro. En cambio, disfrutaba de una vida de lujos en una cárcel de máxima seguridad. Comidas de alta calidad, ropa exclusiva, fiestas y mujeres. Todo gracias a su habilidad para sobornar a los oficiales, especialmente a Dámaso López Núñez, el subdirector de seguridad. Pero como todo en la vida de Guzmán, esta situación también llegó a su fin. En el otoño de 2000, el panorama cambió. Dámaso López dejó su puesto en la prisión y, peor aún, la Corte Suprema de México dictaminó que iniciaría el proceso para extraditarlo a los Estados Unidos. Esto, por supuesto, era un gran problema para El Chapo. Si bien la prisión mexicana le ofrecía ciertos lujos, una cárcel estadounidense no le prometía nada similar. Así que, para no quedarse en esa situación, decidió actuar. Y es aquí donde su fuga de Puente Grande se convierte en una de las más asombrosas. El 18 de enero de 2001, el tribunal dictó su extradición, pero al día siguiente, de alguna forma, Guzmán ya había desaparecido. No fue una fuga al estilo tradicional. En lugar de saltar muros o cavar túneles, el Chapo fue escondido en la lavandería de la prisión. Un guardia lo metió en el maletero de un coche y, con la colaboración de al menos 71 personas, logró cruzar 6 puntos de vigilancia hasta salir de la cárcel. Una fuga que, aunque no fue espectacular en el sentido clásico,
dejó claro el poder que Guzmán tenía incluso dentro de una prisión de máxima seguridad. Fue algo casi teatral. No importaba si el Chapo salía en un carrito o si, en una escena digna de una película, lo hacía con un esmoquín y subía a una limusina. Nadie, en realidad, lo habría detenido. La verdad es que, si hubiera sido ese el caso, la gente solo se habría sentido triste al verlo partir. Así que, esta fuga no fue precisamente una de las actuaciones más ingeniosas o emocionantes de El Chapo. Lo que viene a continuación es una de las fugas más impactantes del Chapo, llena de giros inesperados, drama y hasta un toque de novela mexicana. Todo comienza cuando el Chapo y su amante, Lucero Guadalupe Sánchez López, están en la cama, desnudos y disfrutando de un buen momento juntos. De repente, el secretario personal de Guzmán entra corriendo en la habitación y cierra la puerta detrás de él. Fuera de la habitación, un equipo de infantes de marina está a punto de irrumpir en el cuarto, lo que convierte este momento íntimo en una huida frenética. Guzmán no duda ni un segundo, corre directo a una escotilla de escape, la abre de un golpe y ambos se lanzan a través de un túnel subterráneo que los lleva a las alcantarillas de Culiacán. Un detalle relevante es que, debido a la rapidez del escape, no tuvieron tiempo de vestirse, por lo que caminaban desnudos por los oscuros túneles. El 14 de febrero de 2014, el Chapo, el hombre más buscado del mundo, caminaba varios kilómetros a través de las alcantarillas de México, un escenario que más bien parece sacado de una película. La historia de esta fuga nos llega de una fuente confiable. Lucero Guadalupe, quien en una emotiva declaración ante el tribunal relató cada detalle del escape y hasta cómo ella misma pensaba que el Chapo la amaba. En esa misma audiencia estaba el Chapo, que no podía mirar a las dos mujeres más importantes de su vida, su amante y su esposa, Emma Coronel Aispuro, quienes de alguna manera también eran parte de la historia. Para el Chapo, esto era solo otra fuga más, pero las circunstancias eran completamente diferentes y no estaba tan preparado para lidiar con la exposición pública que enfrentaba ahora. Tras varios días escondido, el Chapo fue recapturado, pero lo que muchos esperaban, su extradición a los Estados Unidos, no ocurrió de inmediato. En un giro inesperado, las autoridades mexicanas decidieron no extraditarlo. En cambio, lo recluyeron en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, en Almoloya de Juárez, un centro mucho más restringido que el que había conocido antes en Puente Grande. En Altiplano, el Chapo fue colocado en una celda regular, como cualquier otro recluso. Se especulaba que las autoridades mexicanas querían mostrar a Estados Unidos que podían manejar a sus propios criminales. Pero el Chapo no había dejado de ser quien era, y pronto las fallas del sistema penitenciario mexicano saldrían a la luz con lo que sería su siguiente fuga, una que pondría al sistema de seguridad de México en una situación aún más comprometida. Pero antes de ver esta fuga, es importante que dejemos algo muy claro. Todas las fugas del Chapo, desde las más conocidas hasta las más sorprendentes, no habrían sido posibles sin la lealtad y dedicación de los hombres que trabajaban a su disposición. Guzmán no solo contaba con recursos financieros para corromper autoridades, sino que también tenía una red de colaboradores que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por él. Desde los guardias de las prisiones hasta los sicarios y aliados dentro de su propio cártel, todos demostraban una lealtad inquebrantable. Esta estructura de apoyo, sumada a su capacidad para ganarse la fidelidad de su gente, fue clave para que pudiera escapar una y otra vez, burlando las fuerzas de seguridad y dejando claro que, para él, la cárcel no era un obstáculo, sino solo un desafío más. Y ahora mismo descubrirás toda la verdad detrás de esto. La lealtad de los hombres de El Chapo era indiscutible, y no pasó mucho tiempo después de su encarcelamiento cuando comenzaron a planear su siguiente fuga. Aunque ser un capo de la droga y responsable de tanta tragedia es algo condenable, la dedicación y la meticulosidad con que el cártel de Sinaloa organizó la fuga del Altiplano dan una idea de la mentalidad de estos individuos y su capacidad para hacer lo impensable. La fuga se basó en 3 pasos fundamentales. El primero fue asegurar una coartada, la construcción de una casa a 1 milla de distancia de la celda de El Chapo, que serviría como distracción para encubrir lo que realmente estaban haciendo. Los carteles mexicanos eran conocidos por su habilidad para cavar túneles subterráneos y, de hecho, mapear y organizar la logística de estos túneles fue uno de los primeros trabajos del Chapo dentro del cartel. La construcción de esta casa, que parecía un simple proyecto de construcción,
ocultaba los preparativos para el escape de su jefe. El tiempo apremiaba, ya que no sabían cuándo podría ser trasladado a otra prisión. El segundo paso fue la excavación del túnel. Para ello, aseguraron que el ruido del trabajo fuera mínimo y que las actividades se enmascararan con los ruidos de la construcción de la casa. Los hombres de El Chapo lograron cavar un túnel que iba desde la casa hasta la zona de duchas de la prisión. Gracias a los sobornos a los guardias, lograron obtener planos de las instalaciones y así trazar la ruta de escape. Además, reforzaron el techo del túnel para garantizar que no colapsara bajo el peso de las personas que lo utilizarían. El tercer paso llegó el 11 de julio de 2015. A las 20:52, las cámaras de vigilancia mostraron a El Chapo dirigiéndose a su zona de duchas, agachándose y desapareciendo. La fecha no era casual. Al ser fin de semana, el narcotraficante calculó que los guardias estarían menos atentos. La fuga fue posible gracias a la corrupción de los funcionarios que permitieron que El Chapo se deslizara por el túnel sin ser detectado. Dentro del túnel, lo esperaba una moto para moverse rápidamente, además de un sistema de ventilación que garantizaba que el aire fluyera adecuadamente. El túnel culminó en un avión de huida que lo esperaba, y 25 minutos después de su desaparición, los guardias notaron su ausencia y comenzaron a sonar las alarmas. Pero para entonces, El Chapo ya había desaparecido. Este agujero en el sistema penitenciario abrió la puerta a la escandalosa realidad de la corrupción en las prisiones mexicanas. Y aunque fue capturado poco después y llevado a otra prisión, la fuga de El Chapo dejó claro que las cárceles mexicanas no podían retenerlo por mucho tiempo. Se rumorea que incluso comenzaron a trabajar en otro túnel y a sobornar a los funcionarios, pero el plan fue descubierto antes de que pudiera llevarse a cabo. Todo esto demuestra que el sistema de justicia mexicano no estaba preparado para enfrentar a un hombre como El Chapo, cuyo poder y lealtad de sus hombres le permitieron evadir las rejas una y otra vez. Después de ser recapturado tras su famosa fuga en 2015, El Chapo fue finalmente extraditado a los Estados Unidos en enero de 2017, un movimiento que puso fin a sus intentos por escapar del sistema penitenciario mexicano. Su llegada a tierras estadounidenses marcó el inicio de un proceso judicial que pondría en juego no solo su futuro, sino también la estabilidad de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, el Cártel de Sinaloa. La extradición de Joaquín El Chapo Guzmán fue un golpe a su imagen de invencible y un reflejo de la debilidad de su red de poder en México. Durante el juicio en Nueva York, El Chapo enfrentó cargos de tráfico de drogas, homicidios, lavado de dinero y otras actividades relacionadas con el narcotráfico. El proceso judicial fue largo, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. A pesar de la defensa de su equipo legal, que trató de presentar su figura como la de un hombre perseguido injustamente, la evidencia presentada por las autoridades estadounidenses, incluidos testimonios de ex colaboradores y miembros del Cártel de Sinaloa, fue determinante para su condena. En julio de 2019, después de un juicio que cautivó al mundo entero, El Chapo fue declarado culpable de 10 cargos relacionados con el narcotráfico, incluido el tráfico de más de 200 toneladas de cocaína. El veredicto fue un golpe de realidad para aquellos que pensaban que podría eludir la justicia una vez más, como ya lo había hecho anteriormente. La lealtad de su organización y los esfuerzos por protegerlo, que lo habían mantenido libre durante años, no fueron suficientes para evitar que el sistema judicial estadounidense lo sometiera a su control. El 17 de julio de 2019, El Chapo fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años adicionales, lo que significa que pasará el resto de su vida tras las rejas. Esta condena fue un recordatorio claro de la magnitud de sus crímenes, pero también una muestra de la lucha constante que su organización mantenía para proteger a su líder. No solo la familia Guzmán, sino también aliados dentro del Cártel de Sinaloa, continuaron con sus esfuerzos para liberar a El Chapo, en una muestra de lealtad que no decayó ni con la extradición ni con su sentencia de prisión. La conexión con sus hombres más cercanos seguía siendo fuerte, y muchos en el cartel creían que, a pesar de su encarcelamiento, su influencia y poder continuaban siendo enormes. Mientras tanto, El Chapo fue trasladado a la penitenciaría de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, una de las cárceles más vigiladas y estrictas de los Estados Unidos. Allí, rodeado de seguridad y vigilancia, el ex narcotraficante se enfrenta ahora a una realidad muy diferente de la vida que llevó en libertad.
Aunque su figura sigue siendo un ícono en el mundo del narcotráfico, su capacidad de actuar desde las sombras se ha visto drásticamente limitada. En esta ocasión, la huida de El Chapo no parece ser una posibilidad tan accesible como lo fue en México. La red penitenciaria de Estados Unidos está lejos de ser tan permeable a la corrupción como la que existía en las prisiones mexicanas, donde el narcotraficante contaba con funcionarios dispuestos a permitirle escapar. En el sistema penitenciario estadounidense, la seguridad es mucho más estricta, con una vigilancia constante y un control exhaustivo sobre los movimientos de los reclusos. Las prisiones de máxima seguridad, como la ADX Florence, están diseñadas para evitar cualquier tipo de fuga, haciendo casi imposible que alguien con la influencia y los recursos que El Chapo poseía logre escapar sin ser detectado. Las medidas de seguridad en estas instalaciones son mucho más avanzadas y efectivas, y las autoridades federales se toman muy en serio la posibilidad de que los líderes del narcotráfico puedan intentar huir. Además, El Chapo ya no cuenta con el ejército de hombres leales que solían poner su vida y libertad en juego para facilitarle sus fugas. En México, su cártel tenía una infraestructura profundamente enraizada en el sistema y una red de contactos dispuestos a ejecutar sus órdenes al instante, lo que le permitió escapar en varias ocasiones. Sin embargo, en Estados Unidos, esas conexiones están debilitadas. La lealtad que antes recibía de su organización, aunque aún presente, ya no puede ser aprovechada de la misma manera. El aparato de seguridad que lo rodea está mucho más preparado para evitar cualquier intento de fuga, y las autoridades estadounidenses han aprendido de los errores del pasado, manteniendo a El Chapo bajo vigilancia constante. La posibilidad de que un plan de fuga, como los que tan meticulosamente orquestó en el pasado, sea viable en su situación actual, parece cada vez más remota. El caso de El Chapo ha demostrado una y otra vez la resiliencia de su figura dentro del crimen organizado, pero también ha mostrado las limitaciones de su poder una vez que los sistemas de justicia, tanto mexicanos como estadounidenses, han hecho frente a sus múltiples intentos por escapar y burlar la ley. La lealtad de sus hombres, el ingenio detrás de sus fugas y la organización meticulosa de su cartel fueron en gran medida lo que le permitió sostenerse en la cima del narcotráfico durante tantos años. Sin embargo, su caída, aunque retardada, se convirtió en un claro mensaje sobre los límites del poder en el mundo del crimen organizado. A pesar de su cadena perpetua, El Chapo sigue siendo una figura que resuena en las sombras del narcotráfico, mientras el cártel de Sinaloa sigue activo, aunque ahora con nuevos rostros al mando. ¿Qué te parece la forma en la que El Chapo Guzmán llevó a cabo sus diferentes fugas? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si no quieres perderte más contenido exclusivo como este, suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.